¿Cómo vender en redes sociales? Básicamente hay dos formas de vender. Una, que es, como habíamos dicho y siempre repito, el contenido es el rey, pero la reina es la divulgación. O sea, la reina son las redes sociales. Por lo tanto, la forma de vender en redes sociales, las dos formas de vender son a través de, por ejemplo, una página web, llevar tráfico a esa página web. A través de las redes sociales podemos llevar tráfico o vender puro y duro en redes sociales. Ahora explico un poco la diferencia. Por ejemplo, llevando tráfico a mi página web e-commerce. Evidentemente vamos a necesitar una página web, una página e-commerce. Hoy por hoy, nosotros también nos dedicamos al diseño de tiendas e-commerce y hoy por hoy se está de alguna manera creando la necesidad imperiosa de que la gente tenga una página web para vender. Si no, es que te quedas fuera de la digitalización. Pues no. Si quieres probar de vender un producto, no necesitas invertir en una página web. Porque claro, la página web te vienen y te dicen, te la hago muy barata. Y es verdad, nosotros también hacemos páginas web muy baratas. Porque hoy por hoy, con un blog como el mío, que yo trabajo en tecnología WordPress, le pones WooCommerce, que es un plugin de WordPress, y ya tienes tu tienda. Subes los productos, aprendes a poner los títulos SEO, a poner la descripción SEO, a poner las fotos SEO, y ya está, y a vender. Pues no, se necesita llevar tráfico a esa página. Entonces dice, vale, lo llevo al tráfico a través de la reina, la divulgación. Bien, está bien, es una opción, está muy bien, pero la tienda necesita un mantenimiento mensual y un mantenimiento en tiempo, porque yo no puedo subir cualquier producto, tengo que controlar el stock, tengo que ver si se vendió un producto, de retirarlo de la venta para no tener que luego hacer devoluciones. Es una tienda virtual. O sea, hagamos de cuenta que la misma tienda física que tenemos, si tenemos tienda física, la vamos a trasladar al mundo virtual. O bien, vamos a abrir una tienda virtual. Sigue siendo una tienda. No podemos creer que abrimos un e-commerce y ya estamos vendiendo. Hay que saber muchas cosas. Hay que saber, por ejemplo, dónde vas a vender. ¿España o el resto del mundo? Vale, perfecto. España. Tengo que saber, programar o preparar todo para el envío, para el carro de compra con la tarjeta de crédito. Es decir, vuelvo a repetir, no es soplar y hacer botella el tema de la venta online. Me ha pasado de gente muy, pero muy entusiasmada. Me ha dicho, Flor, yo quiero vender un producto gourmet. Y le digo, ¿y las normas sanitarias? O sea, no se puede vender cualquier cosa de cualquier forma. Pues no. Si tú estás queriendo vender jamón, hombre, en Alemania las normas sanitarias serán diferentes, está bien, son de la Unión Europea, pero son cosas que tienes que saber. O sea, no, vuelvo a repetir, no es, encuentro un producto y lo quiero vender online. ¿Que hay gente que ha tenido suerte? Sí, pero no podemos quedarnos con algunos casos de éxito. Miremos toda la gente que se ha quedado en el camino. Yo he conocido mucha gente que ante la desesperación se ha montado una tienda online y a los 3 meses la ha tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque no sabía cómo mover el tráfico. Si tú pones una tienda online, pero no pagas SEO ni SEM, o sea, no haces ni SEO ni SEM, SEO contenido orgánico, SEM contenido de pago, es como si abrieras una tienda en un callejón sin tráfico, que no le pones letrero ni nada y te quedas ahí esperando que alguien pase. Pero ¿quién pasa por un callejón? ¿Alguien que sacó al perro a hacer caca? Ni eso, o sea, no. Así no funciona. Hoy por hoy hay que saber muy bien, por ejemplo, si me monto una tienda online, hay un plugin que nosotros lo estamos probando ahora, que lo está, PrestaShop lo tiene hace tiempo y está ahora la posibilidad de ponerlo en WordPress, que es para, yo subo un producto y también se sube en plataformas como Amazon o como eBay, porque recordemos que hoy por hoy es bastante complejo vender porque estamos compitiendo con semejantes plataformas. La gente directamente muchas veces va a Amazon, ni siquiera mira otra cosa. Entonces,
Bueno, mira, lo pongo en mi tienda, pero también automáticamente se sube en estas plataformas. Importante. Otra cosa que me preguntaba Lorena el otro día, me decía que le comente acerca del dropshipping, que creo que lo he puesto por aquí, dropshipping. Bien, yo empecé esta andadura de e-commerce con una tienda de lencería, creo que ya lo comenté en un par de oportunidades, y tenía dropshipping. El dropshipping, por suerte tuve un buen proveedor, es un proveedor alemán que cumplía muy bien y todo, pero el problema del dropshipping es que si no vas a la venta de cantidad, el margen es muy pequeño de ganancia y no te puedes ni dar de alta en la seguridad social, o sea, ni de autónomo, nada. O sea, no te da ni para pipa. Es decir, tenés que mover mucho volumen de tráfico o vender un producto muy innovador. Aquí hay una palabra que se llama océano rojo, es decir, tengo que vender un producto tan innovador que no tenga competencia, es decir, que la gente ponga en el buscador y salir primero porque no hay competencia. O sea, tiene que ser un buen producto. Porque claro, pero ¿y cómo va a ser un buen producto? Si se ofrece en dropshipping es porque tú y 20.000 personas más lo está vendiendo. Por lo tanto, de innovador no va a tener nada. Es decir, ese es el problema del dropshipping. Y siempre hay que buscar, hay que tener cuidado, porque el dropshipping te puedes encontrar con que ese mayorista también está vendiendo con los mismos precios a minoristas. Y entonces, ¿estoy compitiendo con el mayorista? No, tiene que ser realmente un dropshipping serio. Me olvidé de aclarar, dropshipping significa, es una forma en el que tú no tienes stock del producto. Es decir, lo que a ti te compran, tú se lo compras al mayorista, el mayorista es el que lo envía y tú te quedas con la diferencia. Como método es muy bueno, lo que pasa es que, es lo que le digo, hay que vender mucho volumen para poder ganar dinero. Entonces, ese es el problema que tiene. Y otro problema muy importante, mucha gente confunde, o no sé, si el dropshipping y la tienda espejo. Eso lo vi con un cliente mío que estaba súper contento porque puso una página que venía de Italia, ¿no? De todas marcas súper caras, de estas que nos gustan, yo qué sé, de Dolce Gabbana. Y yo en su momento cuando me lo dijo le digo, pero ¿y cómo tú vas a competir con Dolce Gabbana? Porque, hombre, si yo me quiero comprar un producto de Dolce Gabbana, lo compro en Dolce Gabbana, lo compro de Corte Inglés. ¿Por qué te lo voy a comprar a ti, que abriste hace un mes, que no sé quién eres, que no sé dónde está tu tienda, que no sé si lo pones muy barato el producto, no sé si es falso? La confianza, o sea, no podemos pretender en 3 meses vender un producto que encima hay tantos. Y lo peor es que esto de la tienda espejo es que el mayorista le ofrece, a ver, es como que te abre una tienda a ti, tú no tienes que controlar stock, no mueves precios, nada. O sea, supuestamente te da la tranquilidad de que está todo hecho. Pero ahí está la trampa, porque cuando las cosas son tan fáciles es porque no... A ver, el único que gana aquí es el que te ofrece la tienda espejo. Y están cobrando 200 euros por el servicio que te ofrecen al mes. O sea, madre mía. O sea, la gente se lanza sin hacer estudio de negocio, sin hacer nada. Se lanza desesperado y desbocado al online y fracasa. Porque no es tan fácil como se cree. No es tan sencillo. Hay que tener un mínimo de conocimiento. Y cuidado, yo he aprendido sola. Tiempo para aprender, para saber buscar cómo quiero vender, cómo aprender a gestionar mi tienda, para poder hacerlo yo y no tener que pagar a otros. Es tiempo. Bueno, entonces una forma de vender, como dije antes, la tienda online, que lleva un coste de mantenimiento. Entonces, si tú no quieres invertir en ese mantenimiento mensual, la otra forma de vender es a través de venta directa en redes sociales. ¿Cómo es eso? Vale. Aquí vamos a redes sociales puro y duro. Por ejemplo, Facebook. En Facebook, si tú eliges
una plantilla que es compras, Facebook te da la opción de tener una tienda en Facebook. O sea, a Facebook le interesa que tú vendas en la red social, porque cuando tú vendes vas a hacer publicidad, vas a pagar Facebook Ads. Ellos tienen interés en darte esa posibilidad. Entonces, en tu propia página de Facebook, en tu propia fanpage de Facebook, tú tienes la opción de poder exhibir o vender tus productos. ¡Hola, Lore! Eso, hay que tener cuidado con el tema del dropshipping. Vale. Bien. Otra forma de vender también, por ejemplo, los marketplaces. ¿Qué son los marketplaces? Facebook tiene un marketplace. Si ustedes se fijan en Facebook, hay una casita, como una tiendita arriba, en la parte de arriba de Facebook, y ahí tienes la posibilidad de vender tus productos en Facebook. Pero bueno, Facebook no es la única plataforma. Tú puedes vender perfectamente en Wallapop. Yo conozco gente que vende mucho en Wallapop. Según qué producto, Wallapop también es otro espacio interesante donde poder vender. Vale, pero vamos a suponer que yo quiero vender en Facebook. Bien, ya te digo, podemos tener en nuestra propia fanpage los productos. Podemos también utilizar los marketplaces y participar en grupos nichos para aumentar el alcance. Vamos a ver, supongamos. Ahora que entra Lorena, me sale la idea. Vamos a suponer que vendo un producto cosmético que es especial para veganos. Vale, tenemos un producto nicho. O sea, tenemos un producto que perfectamente podría ir en un grupo de veganos. Entonces, yo voy a poner el producto publicitado en mi fanpage y le daré a compartir a grupos de nicho. Por ejemplo, para dar otro ejemplo, ropa. ¿Que tengo talla XXL? Perfecto. Voy a participar en grupo de mujeres tallas grandes. Ahí tengo otro nicho. Entonces, lo importante es participar en grupos. Si mi tienda está en el barrio, voy a participar en el grupo de comercio local. Si está en la ciudad de Bilbao, voy a participar en los grupos de mi ciudad. Si quiero vender al resto de España, me meteré en grupos de Madrid, en grupos de Barcelona. Cuidado con pasarnos con el compartir también, porque te pegan una baneada en Facebook también que luego te deja a lo mejor un mes sin poder trabajar o poder compartir. Pero bueno, con mesura, ir compartiendo en los grupos. Vale. Muy importante el tema de los tutoriales. Eso también me lo preguntó Lorena. Tutoriales de formación, hay un problema. Todo tutorial que tú quieres hacer de pago, vas a tener que contratar un programa. Tampoco es muy costoso, pero un programa, porque claro, tiene que darte la posibilidad de pasar por Pasarela o por PayPal. Entonces, eso yo luego te puedo pasar. En la próxima clase dejo algunos enlaces interesantes sobre algunos programas para poder hacer tutoriales de pago. Ella, por ejemplo, tiene muchísimos años de formación en uñas. Estamos hablando de Lorena Ángel, que es una de las chicas que está conectada, y quiere hacer cursos online. Vale, entonces están estos programitas que tienes a lo mejor 10 minutos que las personas lo pueden ver free, y si les gusta ya pasan a premium, para decirlo de alguna manera, forma de pago. Pero yo luego te daré enlaces sobre eso. Pero los tutoriales gratuitos como el que hago yo, lo haces para promocionarte. O sea, ¿quién es esta chica que siempre está compartiendo cosas y habla y no sé qué, no sé cuánto? Le pongo cara, le pongo voz. ¿Entiendes? O sea, y con los productos pasa lo mismo. Hay gente que hace cursos de maquillaje para presentar sus productos de maquillaje. Hay gente que lo hace con la ropa, con las cosas que vende, con las mascarillas que confecciona. No lo sé. El tutorial es una forma muy interesante de llegar al otro ofreciéndole un contenido. Ya sea cómo maquillarte, ya sea cómo aprender a emprender tu negocio, como estoy haciendo yo, bricolaje, cocina,
Mira, hay gente en TikTok, hoy lo decían que está la Guardia Civil en TikTok haciendo un trabajo de concienciación muy interesante. Está la Guardia Civil TikTokera que flipa, la verdad me quedé alucinada. 42.000 seguidores en, no sé, pocos días. Y hay de todo. Hay gente que está haciendo tutoriales de todo tipo, súper interesantes. Le ofrece a la otra persona algo, algo. Y la verdad que merece la pena. He visto cosas muy interesantes en TikTok. Eh, bien. Y una cosa muy importante es la experiencia del usuario y las recomendaciones. Generar confianza. Nosotros en nuestra fanpage tenemos que lograr, yo soy la más vaga del mundo porque eso implica decirle a la gente, porfa, porfa, pero me haces una recomendación. Pero la verdad que funciona genial. Porque tú cuando entras a una página, en cualquier página, en Facebook, y ves, este restaurante es una porquería. A ver, no vas. Es que no vas. Cuando empiezas a ver malos comentarios, no vas. Cuando empiezas a ver todos comentarios positivos, te da confianza. Y en eso Facebook, o sea, si te dieron un comentario negativo, no lo puedes borrar. O sea, tienes que directamente sacar las opiniones. Y te dan un puntaje. Cuando tienes 4 o 5, es porque mucha gente te ha votado bien. Y la gente siempre tiene más tendencia a criticar y dar a reventar a alguien que ser positivo en sus intervenciones. Por lo tanto, si alguien está dando una buena recomendación sobre un lugar, eso vale oro porque la gente esas molestias no se las toma. Se las toma cuando tiene que destrozar al otro, pero para ser solidario, para demostrar su satisfacción, la verdad que tiene que estar muy contento. Entonces, eso es muy importante para el que entra a una página, que va a ver un producto o va a ver un servicio y ve que hay buenas recomendaciones, eso es oro en polvo. Vale, entonces, para ir cerrando, te voy a dar también unas recomendaciones de vender en Facebook. También te voy a dejar en mi canal YouTube, hay un montón de vídeos sobre formación en competencias digitales. Te dejo también tips para iniciarme en la digitalización de mi negocio y te voy a dejar un material que salió hoy, que me lo pasó Vicente, mi compañero de Stop Pulos. ¿Cómo son las personas innovadoras? Es un material súper interesante que ha sacado el CECIS, un libro que se llama Del Tupperware al teletrabajo. Y habla justamente de cómo somos, porque si estás aquí es porque lo eres, cómo somos las personas innovadoras. Y he puesto un párrafo, porque creo que para terminar la clase nos define también. Dice, la innovación no es en absoluto un proceso secuencial ni previsible, pero los autores dan pistas de los atributos que han de tener las personas innovadoras. Sólidos conocimientos, creatividad, persistencia, capacidad de trabajo en equipo, de anticipación y habilidad para gestionar recursos son algunos de ellos. Pero los autores sobre todo insisten en la pasión. Aunque el término parezca más propio de novelas románticas, aparecen todos los estudios sobre casos exitosos de innovación. Quienes innovan creen en su proyecto y esa pasión es que los lleva a saltar todo tipo de obstáculos para conseguir su propósito. No sabemos cómo se puede medir la pasión, pero si hay algún test que lo haga, debería incluirse en la selección de personal innovador, comentan los autores. Y aquí siempre recapitulamos en lo mismo. Hay que echarle coraje, porque vas a tener detractores que te van a decir, ¿tú qué haces? ¿Qué haces que estás todo el día en las redes? Como si uno estuviera perdiendo el tiempo. Estoy trabajando. Ah, te vi el otro día. ¿Qué es lo que estabas diciendo? Bueno, mira, lee mi blog, lee mis enlaces y te vas a enterar un poco de lo que hago. Y si te das cuenta que la gente a la primera, cuando algo no lo entiende, y siempre pasa eso, cuando algo no lo entiende, lo tiende a, no sé si agredir o a desprestigiar, ¿no? O sea, como no estás 8 horas sentado en una oficina y entras y sales de tu casa, recién ahora con la pandemia estamos entendiendo el teletrabajo, tú no haces nada. A mí me toca el cartero, el timbre, siempre, porque como estoy aquí, se cree que no hago nada. Entonces hay una forma de desprestigio hacia nuestro trabajo. A eso, fuera.
no le vamos a hacer caso. Nosotros adelante, con persistencia, aprendiendo, todos los días algo nuevo, en equipo. Flor, ¿me enseñas tal cosa? María Laura, por ejemplo, me comparte María Laura de Más Ventas, decoraciones, me comparte todo lo que yo posteo mío y de mis clientes. Eso hace que potenciemos nuestra llegada y nuestro alcance. Pasión, constancia, tenacidad, aprender, no parar de aprender, ir siempre un paso por delante. ¿Estás desmotivado? Hoy yo lo estaba. La verdad que hoy estaba muy desmotivada porque veo la desmotivación en las redes, la gente está muy triste y yo la verdad que hoy no estaba. Y nada, aquí estoy, a las 8, como lo prometí. Y les pido esa actitud, esa constancia, esa tenacidad. Todos los días te levantas y aunque estés sin ganas, te tomas un café, un té, lo que a ti te apetezca y te haga feliz, y con el flow y a saber que lo vamos a sacar adelante a nuestro proyecto, porque ese es nuestro objetivo y no nos va a parar nada y lo vamos a lograr, y que hay mucha gente que está deseosa de tu contenido, de tu material, especialmente en las redes sociales, que esto fight, guerra, hate. No, nosotros ofrecemos un valor añadido, lo que nosotros sabemos y hacemos bien y hacemos con pasión. Bueno, me he pasado un poquito porque hoy, bueno, tuve problema con el sonido, pero vale, les vuelvo a decir lo mismo, gracias por estar acá. Les pido de nuevo que lo que necesiten saber me lo pidan, me lo pregunten, porque yo a la clase siguiente lo dejo, se los apunto, se los investigo, lo que sea. Y bueno, y nos vemos el martes que viene a las 8. Y de nuevo, gracias por estar. Un abrazo gigante y mucho ánimo. Vamos a hacer que podamos capitalizar esta crisis siendo resilientes. Un abrazo grande. Un beso a todos.